Excelente tema. Un misterio que ha fascinado a creyentes durante siglos y que contiene una poderosa enseñanza espiritual. En el video de hoy recibirás un mensaje de Dios directo a tu corazón. No llegaste aquí por casualidad. Esta palabra es una respuesta a tu oración. Suscríbete al canal y recorre con nosotros caminos de fe, esperanza y transformación. Dios tiene más que revelarte y cada video puede ser la clave de tu milagro para traer paz y tranquilidad a tu vida. Pero primero, suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo mensajes que fortalezcan tu fe y bendigan tu vida. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un fuego que parecía consumir tu vida entera y sin embargo no entendías por qué aún seguías de pie? Y si te dijera que hay un secreto escondido en la historia del apóstol Juan, un secreto tan poderoso, tan sobrenatural, que podría explicar por qué tú has sobrevivido a cosas que deberían haberte destruido. Hoy, no solo descubrirás cómo Juan fue sumergido en aceite hirviendo y vivió para contarlo, sino también por qué tú estás siendo preservado por Dios en medio de tus propias llamas. Porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es profecía viva sobre tu vida. Este video no es como cualquier otro. Aquí hay un mensaje del cielo, una revelación que el Espíritu Santo quiere susurrarte al oído. Y si decides quedarte hasta el final, entenderás por qué algunas pruebas no vinieron para matarte, sino para demostrar que hay un fuego dentro de ti que no puede apagarse. Hoy descubrirás el misterio detrás del intento de ejecución del apóstol Juan. ¿Qué significa eso espiritualmente para tu vida? ¿Y por qué hay un tipo de aceite que no quema, sino que unge? Hay algo que pocos conocen. Lo que ocurrió con Juan no fue simplemente un milagro, fue un mensaje. Y ese mensaje te involucra a ti directamente. Ahora respóndeme esto en los comentarios. El fuego no me destruye, me purifica. Comenta esta frase como un acto de fe. Quiero saber quién está listo para recibir esta enseñanza. ¿Quién está comprometido con su fe? ¿Quién está usando este canal como su iglesia digital? Dale me gusta a este video. No lo haces por mí. Lo haces por aquellos que necesitan este mensaje desesperadamente. Al darle like, estarás empujando el algoritmo de YouTube a predicar la palabra de Dios a quienes más lo necesitan. Serás parte activa de esta misión. Te felicito por eso. Eres un sembrador de esperanza. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal se ha convertido en un refugio espiritual para muchos que no tienen una iglesia cerca. Aquí, cada video es un altar, y cada palabra puede ser una señal de Dios para ti. Y antes de continuar, comenta también, paz en Cristo. Así sabré que estás presente con un corazón humilde, preparado para lo que el Espíritu Santo va a revelar. Quiero que sepas algo. La penúltima enseñanza de este video contiene una llave espiritual. Muchos se desconectan justo antes de encontrarla, pero tú no. Tú vas a llegar hasta el final. Y cuando lo hagas, entenderás por qué este mensaje tenía que llegar hoy a tus oídos. Prepárate, porque estás por comenzar un viaje hacia lo eterno. Este no es un simple estudio, es una experiencia espiritual que puede marcar tu destino. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera enseñanza de este poderoso misterio. Espera mi instrucción para iniciar el bloque 2. 1. El aceite que no quema. La unción que preserva en el fuego el intento de ejecución del apóstol Juan en una olla de aceite hirviendo, según los relatos de los primeros padres de la iglesia como Tertuliano. No fue simplemente una prueba física, fue una revelación espiritual. Cuando el imperio quiso silenciar su voz, el cielo decidió amplificarla. Y ese acto sobrenatural de preservación no fue solo para él, fue una señal para nosotros. Imagínate por un momento a Juan, el más cercano a Jesús,
el que reposó su cabeza en su pecho durante la última cena, siendo arrastrado hacia un caldero ardiente, las llamas, el humo, el olor del aceite hirviendo. La intención era clara: eliminarlo. Pero lo que el mundo no entendía es que no se puede destruir lo que Dios ha ungido. Hay un tipo de aceite que mata, pero hay otro aceite, el del Espíritu Santo, que te cubre como escudo invisible. Ese día, cuando el cuerpo de Juan tocó el aceite, el infierno esperaba escuchar gritos de agonía, pero lo que ocurrió fue silencio. Y no porque Juan muriera, sino porque el fuego no pudo tocarlo. Este pasaje no solo habla del poder de Dios sobre la materia, sino del principio eterno de la unción que protege. Cuando estás ungido por el propósito divino, ninguna olla, horno, ataque, traición ni decreto puede consumirte. ¿Por qué? Porque el aceite de Dios no quema, preserva. Muchos hoy se preguntan: ¿por qué sigo vivo después de tantas caídas, traiciones, enfermedades, pérdidas? La respuesta es esta: porque estás ungido, no para morir en la prueba, sino para revelarte en ella. Y aquí hay una enseñanza profunda. Cuando Dios no apaga el fuego, es porque Él te ha preparado para caminar sobre brasas sin quemarte. El aceite que debía destruir a Juan fue el mismo medio que Dios usó para glorificarse. No lo sacó de la olla, lo sostuvo dentro sin que fuera tocado. Esto nos recuerda a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, Daniel 3. Pero aquí hay un nivel más íntimo. Juan fue introducido solo, sin compañía visible, pero lo invisible estaba con él. No vemos a Jesús a su lado físicamente, pero lo sentimos en el milagro. Querido oyente, tal vez ahora tú estás en un aceite hirviendo. Pruebas económicas, ansiedad, ataques espirituales, soledad, enfermedades. Y te preguntas: Dios, ¿por qué no me sacas? Pero hoy Dios te responde: no te saco, porque quiero que el mundo vea que no puedes ser destruido. Unción no es solo privilegio, es preservación. A partir de ese día, Juan no solo fue respetado por sobrevivir, fue exiliado a Patmos, donde recibiría la revelación del Apocalipsis. ¿Lo ves? La prueba que debía terminar con él lo llevó a su llamado más glorioso. No hay Apocalipsis sin aceite hirviendo. No hay revelación sin sufrimiento. No hay autoridad sin resistencia. Y ahora te hablo a ti, que estás viendo este video. Lo que hoy te duele, mañana será tu altar de autoridad. El enemigo pensó que te estaba destruyendo, pero solo te estaba consagrando. Cada lágrima que no entendiste era aceite cayendo sobre tu cabeza. Tú también estás cubierto con un aceite invisible. No es para que escapes del fuego, sino para que testifiques en medio de él. 2. Exiliado en Patmos. Cuando el aislamiento es parte del llamado tras sobrevivir al aceite hirviendo, Juan no fue liberado ni celebrado, sino exiliado a la isla de Patmos. Un lugar árido, solitario, sin multitudes, sin templos, sin compañía. Humanamente parecía un castigo, pero espiritualmente era el escenario perfecto para la revelación más poderosa jamás entregada a un ser humano. ¿Y si te dijera que tu aislamiento no es abandono, sino preparación? Patmos representa ese lugar donde nadie quiere estar. Es el momento en que te sientes olvidado, incomprendido, rechazado. Es la isla de las lágrimas privadas, de las oraciones sin respuestas inmediatas, de los silencios que duelen. Pero también es el lugar donde el cielo decide hablar. Apocalipsis 1, 9, 10. Yo, Juan, vuestro hermano, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. El mundo exilió a Juan creyendo que lo silenciaría.
Pero lo que nadie sabía era que en esa isla Dios le abriría el cielo. ¿Te das cuenta? Cuando el enemigo piensa que está aislándote para destruirte, Dios está usándolo para revelarte cosas que no podrías escuchar entre el ruido del mundo. ¿Te has sentido en tu propia Patmos? Sin amigos, sin oportunidades, sin recursos, sin dirección. No es castigo, es preparación. Dios no te está ignorando, te está apartando, porque la revelación más poderosa llega en los lugares más desérticos. Fue en Patmos donde Juan escribió el Apocalipsis. No escribió cartas, no predicó a multitudes, no dirigió iglesias. Escribió el cielo. Lo que ves como encierro, Dios lo ve como un escritorio celestial. ¿Por qué estás solo? Porque si tuvieras compañía te distraerías, porque si te sintieras fuerte no buscarías, porque si tuvieras todo resuelto no escucharías. La soledad muchas veces no es ausencia de gente, es presencia de Dios. Y es en esa soledad donde Dios te dice sube acá, porque Él quiere mostrarte lo que está por venir. Patmos no fue un error, fue un acceso directo al trono. Y tú, que estás viendo este video, debes saberlo. Esa etapa de aislamiento que estás viviendo no es el final, es el inicio de tu mayor revelación. No te resistas, no lo maldigas. Patmos es parte del proceso. Dios te ha apartado para hablarte. Y cuando Él habla en Patmos, lo que escribe en tu alma marca la eternidad. El discípulo amado, el poder de una relación íntima con Jesús, antes del aceite, antes del exilio, antes de Patmos. Juan fue conocido como el discípulo amado, no porque Jesús tuviera favoritos, sino porque Juan decidió posicionarse más cerca que los demás. Mientras otros estaban satisfechos con ver a Jesús de lejos, Juan reposaba su cabeza sobre su pecho. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y si te dijera que la razón por la cual Juan no murió en el aceite fue porque el amor profundo protege, preserva y promueve. Juan no era simplemente un seguidor de Jesús, era alguien que buscó intimidad. Y cuando tú te acercas al corazón de Cristo, empiezas a oír cosas que otros no oyen, a sentir cosas que otros no sienten y a recibir cosas que no pueden ser dadas a la multitud. La unción que no quema nace del amor que no se enfría. Juan fue el único apóstol que no murió asesinado. Todos los demás murieron martirizados, pero Juan fue preservado. ¿Coincidencia? No. Fue consecuencia de una relación íntima. La cercanía con Dios marca la diferencia entre caer y permanecer. ¿Te has preguntado por qué a veces pareces recibir protección divina en medio del caos? ¿Te has cuestionado por qué tú, que has fallado tantas veces, sigues siendo buscado por la gracia de Dios? Es porque Él no protege perfectos, protege íntimos. Dios no está buscando multitudes, está buscando cercanía. Y cuando te acercas como Juan, comienzas a sobrevivir a lo que otros no soportan. Ese aceite no lo mató, porque ya estaba cubierto con otro aceite más poderoso, el aceite del amor. Y ese amor lo llevó a ser testigo de lo que otros huyeron. Fue Juan quien se quedó al pie de la cruz, mientras los demás discípulos se escondían. Y fue allí donde Jesús le confió algo sagrado: «He aquí tu madre». Juan 19:27. Jesús le entregó a su madre a Juan. ¿Por qué? Porque cuando permaneces, Dios te confía lo más valioso. El que ama profundamente es digno de cargar grandes responsabilidades. Juan recibió revelación, protección, legado, todo porque supo permanecer cerca. Y tú que estás viendo este video, debes saberlo. No sobrevives por suerte. Sobrevives porque amas. Porque en medio de todo lo que te ha pasado, no has dejado de amar a Dios. Has dudado, sí. Has caído, sí.
pero no has soltado su nombre, y eso te hace parte de los íntimos. Hoy Dios te está llamando como llamó a Juan. No solo a conocerle, sino a recostarte en su pecho, a entrar en su secreto, y cuando lo hagas, verás cómo el fuego pierde poder, porque el amor perfecto echa fuera todo temor. Ese es tu verdadero refugio. El misterio del Apocalipsis. Cuando Dios revela lo que está por venir en medio de la soledad, del silencio y de las heridas que el aceite dejó en el cuerpo de Juan, vino la visión. No una visión común, no una palabra cualquiera. Juan fue llevado a ver el fin del mundo y el triunfo del Cordero. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y si te dijera que Dios está tratando de mostrarte lo que viene, pero tú estás enfocado en lo que perdiste. Mientras Juan miraba su exilio como un castigo, el cielo lo veía como un acceso. El Espíritu de Dios no vino mientras él se quejaba. Vino cuando él entró en el Espíritu. Y aquí está el secreto. No es el lugar donde estás lo que activa la revelación. Es el estado espiritual en el que decides habitar. Patmos no cambió. El aceite no desapareció. Las heridas seguían allí. Pero algo ocurrió en su interior. Se conectó al Espíritu, y cuando lo hizo, la eternidad se abrió ante sus ojos. ¿Sabías que muchas veces Dios espera que dejes de mirar lo que te duele para poder mostrarte lo que viene? El enemigo quiere que te enfoques en el aceite, en la isla, en el abandono. Pero el cielo está gritando, mira hacia arriba. Juan vio a Jesús glorificado, a los 7 candeleros, al Cordero inmolado y victorioso, a los ejércitos del cielo, al final del mal, a la nueva Jerusalén descendiendo. Todo eso, desde una isla desierta. ¿Qué te dice eso a ti, que estás mirando este video? Que no necesitas tener una vida perfecta para recibir revelación. No necesitas salir del dolor para ver la gloria. Lo único que necesitas es entrar en el Espíritu. Ahí es donde los cielos se abren, las voces suenan como trompetas y las visiones estallan dentro del alma. Dios no le dio el Apocalipsis a Pedro ni a Pablo. Se lo dio a Juan, el que no murió en el aceite, el que fue exiliado, el que amaba profundamente, porque solo aquellos que han sido quebrantados profundamente pueden sostener revelaciones tan gloriosas. Y aquí hay una palabra profética para ti. Lo que has perdido no se compara con lo que Dios está por revelarte. Hay visiones que no se activan hasta que entras en el Espíritu, y hay palabras que Dios quiere decirte, pero solo cuando tu alma está lista para oír. No desprecies tu Patmos, no maldigas tu aceite hirviendo, porque desde ahí nace el mensaje eterno. El fuego que no consume. Cuando la presencia de Dios habita en tu prueba en toda la Biblia, el fuego representa juicio, limpieza, pero también presencia divina, y esto es clave para entender por qué Juan no fue consumido en el aceite hirviendo. Porque cuando Dios habita contigo en el fuego pierde su poder. Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y si te dijera que tu vida, como la de Juan, es como esa zarza ardiente, estás en fuego, pero no te consumes. Estás atravesando pruebas, pero hay algo dentro de ti que te impide colapsar. El apóstol Juan no sobrevivió por ser fuerte, sobrevivió porque el fuego que había dentro de él era más fuerte que el fuego externo, y ese fuego era la presencia del Espíritu Santo. Cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía, entendió que ese lugar era santo. Y si te dijera que tu prueba también lo es, que esa temporada de fuego que estás viviendo es un altar, que no estás quemándote por castigo, sino brillando por propósito. El fuego divino no destruye, distingue,
distinguió a Juan en la historia, distinguió a los 3 jóvenes hebreos en Babilonia, y hoy te distingue a ti mientras ves este video y el Espíritu de Dios te habla directamente. La zarza no tenía mérito. Era solo una planta común, pero al ser tocada por la presencia de Dios, se volvió el escenario de una revelación eterna. Así eres tú, tal vez sin méritos, tal vez sin fuerza, pero si Dios decide habitar en ti, te convertirás en testimonio vivo. Mira bien esto, Juan fue hervido en aceite y no murió, y luego fue llevado a una isla, no para esconderlo, sino para exhibirlo como testimonio. Porque lo que el enemigo quiere usar para avergonzarte, Dios lo quiere usar para glorificarse. Ese fuego que te rodea no es para matarte, sino para que el mundo vea que Dios está contigo. Tal vez estás pasando por el fuego de la crítica, del abandono, de la enfermedad, de la traición, del desempleo, de la soledad. Pero si Dios está en medio de ese fuego contigo, entonces arderás sin consumirte, y todos los que te rodean verán que hay algo divino en ti. Ora así en tu corazón: Señor, no te pido que apagues el fuego, sino que me habites dentro de él. Porque si tú estás conmigo, no hay horno que me venza, ni aceite que me destruya. 6. El propósito detrás del dolor. Dios no te permite sufrir sin razón. Uno de los mayores enigmas en la vida del creyente es entender por qué Dios permite el dolor. ¿Por qué Juan, el discípulo amado, tuvo que ser hervido en aceite? ¿Por qué fue exiliado? ¿Por qué tanta prueba si era fiel? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si te dijera que tu sufrimiento no ha sido en vano, sino un escenario diseñado para revelar un propósito más alto que tu comprensión actual. Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima que has derramado, Él la ha recogido. Cada traición, cada noche sin consuelo, cada puerta cerrada, cada herida del alma, Dios las ha anotado. Y aunque no lo entiendas ahora, Él está tejiendo con tu dolor un manto de gloria. Juan no recibió la revelación del Apocalipsis en un palacio. No la escribió rodeado de aplausos, la escribió después del dolor, después del rechazo, después del aceite hirviendo. Y aquí está una verdad que necesitas abrazar con todo tu corazón. La gloria más grande viene después de la herida más profunda. Dios no permitió el aceite para destruir a Juan, sino para purificar su visión. El fuego no le quitó la vida, le limpió el alma, y fue después de eso que vio a Jesús glorificado, al Cordero inmolado, al cielo abierto. El dolor no fue el final, fue el umbral hacia una visión celestial. Ahora mírate a ti. Quizá estás preguntando, ¿por qué Dios me permite esto? Pero la pregunta correcta es, ¿qué quiere Dios mostrarme después de esto? Porque detrás de cada sufrimiento hay un secreto. Detrás de cada traición, un crecimiento. Detrás de cada exilio, una revelación. El enemigo quiere que creas que estás sufriendo por nada, pero hoy el cielo te responde: estoy construyendo algo eterno en ti que solo el fuego podía moldear. Escucha esto con el corazón. Nadie que ha sido llamado por Dios puede evitar el crisol del dolor, pero también es cierto que nadie que lo atraviesa con fe sale igual. Sales más fuerte, más sabio, más ungido, más lleno de gloria. El aceite hirviendo que tocó a Juan no fue la señal de su final, sino la marca de su eternidad. Y tú, que estás viendo este video, tienes también cicatrices que no se ven, pero que brillan en el cielo. No maldigas tu proceso. Agradece, porque significa que Dios te está moldeando para algo mayor. El hombre que vio lo invisible. Cuando tu fe abre portales eternos, después de haber sobrevivido al aceite y de haber sido exiliado, Juan fue llevado a ver lo que nadie más había visto jamás.
No solo fue testigo del pasado ni del presente, fue testigo del futuro. El mismo cielo se abrió sobre él, y en espíritu fue llevado a dimensiones donde el tiempo no existe. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y si te dijera que también hay una puerta abierta sobre tu vida, pero necesitas fe para verla. ¿Sabes por qué Juan fue escogido para ver lo invisible? Porque su fe era más fuerte que su dolor. Porque su alma, aún herida, seguía disponible para oír la voz del cielo. Porque cuando el cuerpo estaba débil, su espíritu estaba despierto. El enemigo puede tocar tu carne, pero no puede cerrar los cielos sobre ti. Solo tú decides si levantas la mirada o no. La puerta estaba abierta, pero Juan tuvo que mirar. La voz lo llamó, pero él tuvo que subir. Y es ahí donde muchos fallan. La puerta está abierta, pero sus ojos siguen en la herida. La voz está hablando, pero su mente sigue atrapada en el pasado. Escucha esto. Juan no se quedó lamentando lo que le hicieron. No se enredó en el resentimiento. No vivió contando su historia de víctima. Juan eligió mirar hacia arriba, y fue esa elección la que cambió su destino. Tú también puedes tomar esa decisión hoy. Sí, sufriste. Sí, fuiste herido. Sí. Nadie lo entendió, pero la puerta sigue abierta y la voz de Dios sigue diciendo, sube acá y te mostraré. ¡Qué glorioso llamado! El mismo que recibió Juan te está alcanzando hoy a ti. Tu fe no es un sentimiento, es un puente, un acceso, una llave. No necesitas ver con los ojos, necesitas creer con el corazón. Y cuando lo hagas, las puertas que están en el cielo se manifestarán también en la tierra. ¿Quieres ver lo invisible? Entonces tienes que decidir no enfocarte en lo visible. Tienes que orar como si ya hubieras recibido. Tienes que amar como si nunca hubieras sido herido. Tienes que avanzar como si ya estuvieras del otro lado del fuego, porque solo aquellos que viven por fe, como Juan, tienen acceso a lo eterno. Y tú, amado oyente de este video, estás siendo llamado. La prueba que viviste no es tu identidad. Es la plataforma desde la cual verás el trono, así como Juan fue testigo del cielo. Dios quiere que tú también lo seas. 8. El legado del no consumido. Cuando tu historia se convierte en profecía para otros, Juan, el último de los apóstoles en vida, el sobreviviente, el anciano que había caminado con Jesús, que había visto la cruz, el sepulcro vacío, y que, aún después de ser hervido en aceite y exiliado, seguía escribiendo, seguía profetizando, seguía creyendo. Apocalipsis 1:11. Lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Y si te dijera que lo que tú estás viviendo hoy tiene que ser escrito, porque tu historia puede liberar a otros mañana. Dios no solo preservó a Juan para revelarle cosas, lo preservó para que las escribiera, porque una historia no contada es una revelación desperdiciada. Juan escribió el Apocalipsis, y ese libro sigue hablando hoy, sigue despertando conciencias, sigue revelando a Cristo glorificado, sigue anunciando el fin del mal y el inicio de la gloria eterna. ¿Y tú? ¿Qué estás escribiendo con tu vida, tu dolor, tu proceso, tus cicatrices? ¿Estás escondiéndolas o estás permitiendo que se conviertan en cartas abiertas del poder de Dios? El mundo necesita ver que aún hay personas que han pasado por el fuego y no se han rendido, que siguen creyendo, que siguen adorando, que siguen hablando con Dios en medio de la tormenta. Ese es tu legado. No son tus títulos, no es tu cuenta bancaria, es tu fe viva, tu corazón rendido, tus ojos aún mirando al cielo después de todo lo que viviste. Mira lo que Dios hizo con Juan,
Lo que debió ser su final fue el inicio de la profecía más poderosa jamás escrita. Y tú, que estás viendo este video, necesitas entender algo urgente. Tu historia aún no ha terminado. Dios aún está escribiendo, y cada día que sobrevives, cada paso de fe que das, cada oración que levantas con lágrimas, está quedando grabada en su libro. Tú también estás llamado a ser un legado. Cuando este video termine, miles lo habrán visto. Pero solo unos pocos decidirán ser Juan en esta generación. Solo unos pocos decidirán escribir, hablar y vivir como si su historia le perteneciera a Dios. Que lo que intentó destruirte sea lo que te unja. Que tu pasado no te avergüence, sino que te glorifique como testimonio. Que tu aceite hirviendo se transforme en una fragancia celestial que llene el mundo de fe. El mundo está esperando tu historia y el cielo te está diciendo, escríbela. El fuego no me destruyó, me reveló si has llegado hasta aquí. Permíteme decirte algo que no muchos pueden oír. Tú eres un sobreviviente, sí, tú. El que atravesó noches oscuras, batallas silenciosas, lágrimas que nadie vio. Y aún así, sigues aquí, no por fuerza, no por suerte, sino por propósito divino. Muy pocos llegan hasta el final de un video como este, y tú lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti hay hambre de eternidad. Hay una voz que te dice, Dios aún no ha terminado contigo. Hay una llama que el enemigo no ha podido apagar. Hoy aprendiste que el apóstol Juan no fue preservado por casualidad. Fue preservado porque había algo que solo él podía escribir. Y tú también. Tú tienes una historia que arde, un pasado que quema, sí, pero un futuro que resplandece con gloria. Lo que el enemigo pensó que destruiría tu fe fue lo que más te acercó al trono. Y ahora, antes de terminar, quiero que hagas algo sagrado. Comenta aquí abajo esta frase: sobreviví al fuego porque Dios me reveló en él. Escríbela como testimonio. Hazlo no solo por ti, sino para que yo sepa quiénes son los elegidos que llegan hasta el final de estos mensajes. Quiero leer tu nombre, quiero saber que estás aquí y quiero orar por ti. No olvides suscribirte. Este canal se ha convertido en el altar de muchos que no tienen una iglesia cerca. Aquí, cada video es como una reunión celestial donde Dios ministra, consuela y habla. Y si tú formas parte de esta comunidad, entonces eres más que un espectador. Eres un misionero digital. Dale me gusta a este video. Cuando lo haces, estás empujando el mensaje hacia otras almas heridas que, como tú, necesitan escuchar que no están solas en el fuego. Reflexiona en esto. Cuando compartes este video, no solo estás enviando palabras, estás enviando esperanza. Estás encendiendo velas en otras islas de Patmos. Estás multiplicando la fe. No te vayas aún. Quédate unos minutos mientras esta música suave sigue sonando. Es tu momento para alabar en silencio. Dile al Señor, gracias por no dejarme solo en el aceite. Gracias por preservarme para algo mayor. Toma este instante para cerrar los ojos, levantar tu alma y simplemente decirle a Dios, aquí. Estoy todavía en pie, todavía creyendo. Y si algún día dudas del por qué estás sobreviviendo a tanto, recuerda a Juan, recuerda Patmos, y recuerda que el fuego no era el fin, era el principio de la revelación. Te bendigo, valiente, del Señor. Nos vemos en el próximo video, y mientras llega, mantén viva la llama. Paz en Cristo.